En los límites de lo visible, donde los caminos convergen y el mundo mortal toca los bordes de lo desconocido, se encontraba Hécate, la diosa de la magia y los misterios. Envuelta en sombras y luces crepusculares, su figura era una visión de paradojas. En una mano sostenía una antorcha que iluminaba los caminos, y en la otra una daga afilada, símbolo de su dominio sobre la vida y la muerte. A sus pies se enroscaban serpientes, y a su lado la seguían los perros negros de los abismos. Hécate no era una diosa ordinaria del Olimpo. Mientras otros gobernaban reinos claros y bien definidos, su dominio residía en lo incierto, las encrucijadas, las puertas entre mundos y los secretos olvidados por el tiempo. Había sido venerada desde los albores de la civilización, cuando los primeros humanos comprendieron que no todas las fuerzas podían ser domadas y que ciertas verdades debían permanecer ocultas. Aquella noche las estrellas titilaban inquietas y la brisa cargaba un susurro de advertencia. Hécate caminaba entre las tierras bajas de Tesalia, un lugar famoso por sus hechiceras y sus cultos oscuros. Había llegado en respuesta a un llamado, un antiguo ritual llevado a cabo por una mujer mortal que clamaba su ayuda. En una pequeña aldea rodeada de densos bosques vivía una joven llamada Altea. La vida de Altea había sido marcada por tragedias desde su nacimiento. Su madre había fallecido al traerla al mundo y su padre, un pescador, había sido arrastrado por las olas durante una tormenta. Sin familia y sin guía, Altea aprendió a sobrevivir observando los ritmos de la naturaleza y escuchando los susurros del viento. Pero había algo más en ella, algo que la hacía diferente. Podía escuchar voces en las noches de luna llena y a menudo soñaba con cosas que más tarde se volvían realidad. Una noche, impulsada por una fuerza que no comprendía del todo, Altea decidió invocar a Hécate. Bajo la luz plateada de la luna, trazó un círculo en la tierra con polvo de hueso y colocó ofrendas en su centro, una rama de olivo, una figura de cera y un cántaro de miel negra. Pronunció las palabras que había aprendido de una anciana que afirmaba conocer los secretos de los dioses. Las llamas de las antorchas alrededor del círculo parpadearon violentamente, y el aire se llenó de un perfume oscuro y embriagador. Entonces apareció Hécate. La diosa observó a la joven con ojos brillantes y penetrantes. Altea cayó de rodillas, sobrecogida por su presencia. «¿Por qué me llamas, mortal?», preguntó Hécate, su voz resonando como un eco profundo que parecía surgir de todas direcciones. «Oh, gran señora de los secretos, mi vida ha sido una cadena de penurias», respondió Altea, con el rostro inclinado hacia el suelo. «Pero he sentido tu sombra sobre mí desde siempre. Enséñame tus caminos, dame el poder de comprender los misterios que me rodean». Hécate sonrió, una sonrisa que era tanto maternal como peligrosa. «No todos están hechos para caminar por los senderos que yo guardo, niña. Mis dones son una carga tanto como una bendición. ¿Estás preparada para el precio que conllevan?». Altea alzó la vista y por un instante sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y resolución. «Estoy lista, mi señora». Hécate extendió una mano hacia Altea, ayudándola a levantarse. La noche se hizo más oscura y los sonidos del bosque se desvanecieron, como si todo el mundo hubiera contenido el aliento. «Entonces, camina conmigo, niña», ordenó Hécate, «y recuerda, el primer paso en mi sendero siempre lleva a la encrucijada. Allí deberás elegir no solo tu camino, sino también quién eres y quién serás». Con esas palabras, el mundo alrededor de ellas pareció desmoronarse, y ambas desaparecieron en las sombras. Cuando Altea abrió los ojos, ya no estaba en la aldea. Se encontraba en un vasto espacio donde el horizonte parecía infinito, cubierto por una niebla espesa que oscilaba entre la luz y la oscuridad.
Era un lugar de transición, donde las almas deambulaban en busca de destinos que aún no comprendían. El suelo bajo sus pies era frío, pero parecía resonar con una energía extraña, pulsante, como si aquel lugar tuviera vida propia. A su lado estaba Hécate, envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz. Las antorchas en sus manos proyectaban sombras que bailaban de forma inquietante, como si estuvieran vivas. La diosa observaba con una calma que contrastaba con la tensión que Altea sentía al estar en aquel lugar. «Bienvenida a la encrucijada», dijo Hécate, señalando los 3 caminos que se abrían frente a ellas. «Cada uno lleva a un destino diferente, pero no todos conducen al regreso. Este es el punto donde los mortales se encuentran con su esencia más profunda». Altea miró los caminos con cautela. Uno estaba pavimentado con piedras blancas que brillaban tenuemente, como si estuvieran bañadas por la luz de la luna. Otro era un sendero oscuro, cubierto de raíces retorcidas y envuelto en un silencio inquietante. El último parecía hecho de ceniza y polvo, disipándose con cada ráfaga de viento. Cada uno emanaba una sensación diferente: esperanza, temor y desolación. «¿Qué debo hacer, mi señora?», preguntó Altea, con la voz temblorosa y el corazón latiendo con fuerza. Hécate no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó y recogió una rama caída del suelo. Con ella, trazó un círculo en el aire, dentro del cual comenzaron a aparecer visiones fugaces. Una Altea anciana y sabia, rodeada de libros y encantamientos; otra, joven y poderosa, liderando a un grupo de hechiceros bajo una tormenta; y una última, sola y en ruinas, su poder convertido en una carga insoportable. «Cada camino refleja una posibilidad de lo que puedes llegar a ser», explicó Hécate, girando lentamente la rama en su mano. «Pero cada elección tiene su precio. Si decides seguir adelante, no podrás volver atrás». Altea sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba por decidir cambiaría su vida para siempre. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos fluyeran, recordando las penurias que la habían llevado hasta allí y las ansias de comprender el poder que siempre había sentido dentro de sí. Su infancia solitaria, las noches de sueños proféticos y los murmullos del viento parecían empujarla hacia una dirección específica. «Escoge, niña», instó Hécate, con una severidad que resonaba como un trueno en la distancia. «Pero recuerda, la verdadera magia no está en el poder, sino en cómo decides usarlo». Con el corazón latiendo como un tambor, Altea avanzó hacia el sendero de las piedras blancas. Había algo en su resplandor que la atraía, como si fuera un faro en medio de la tormenta que había sido su vida. Al poner un pie en él, sintió una calidez inesperada, como si una fuerza invisible le diera la bienvenida y disipara momentáneamente sus miedos. El paisaje alrededor de ella cambió de inmediato. Ahora se encontraba en un bosque lleno de árboles altos, cuyas hojas susurraban secretos al viento. Las raíces bajo sus pies parecían palpitar, como si fueran venas de un ser vivo. Hécate la seguía de cerca, sus pasos silenciosos, pero su presencia inconfundible. «Este camino representa el conocimiento», dijo la diosa, alzando una de sus antorchas. «Aquí aprenderás los secretos del universo, pero cuidado, el conocimiento no siempre trae sabiduría. Muchos han perdido el rumbo al descubrir verdades que no podían soportar». «Estoy dispuesta a correr el riesgo», respondió Altea, con una firmeza que incluso a ella misma la sorprendió. Hécate la miró de reojo, como si evaluara la determinación de la joven. Luego extendió una mano y señaló un claro en el bosque donde una pequeña cabaña se erguía, rodeada por un círculo de hongos luminiscentes que parecían latir con una luz propia. «Tu entrenamiento comienza allí», anunció. «Dentro de esa cabaña encontrarás los instrumentos que necesitas para entender la magia. Pero ten cuidado, no todo lo que veas será lo que parece».
Cuando Altea cruzó el umbral de la cabaña, sintió que algo en el aire cambiaba. El interior era mucho más grande de lo que parecía desde fuera, con estanterías repletas de libros antiguos, mesas cubiertas de frascos con líquidos extraños y espejos que reflejaban imágenes de mundos diferentes. Cada rincón de la cabaña parecía estar vivo, susurrando secretos en un idioma que Altea aún no entendía. En el centro de la habitación había un caldero humeante y junto a él un cuervo negro con ojos brillantes que la observaba fijamente. Cuando Altea se acercó, el cuervo graznó y, para su sorpresa, habló. «Bienvenida, aprendiz. Soy Moros, tu guía en este sendero». Altea dio un paso atrás, sorprendida. Nunca había oído hablar de un cuervo que pudiera hablar, y mucho menos de uno que la mirara con tal intensidad. «¿Moros?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Así es», respondió el cuervo, inclinando ligeramente la cabeza. «Estoy aquí para enseñarte lo que Hécate considera necesario. Pero recuerda, niña, todo conocimiento tiene un costo». Antes de que pudiera responder, la voz de Hécate resonó detrás de ella, firme y llena de advertencias. «Moros te ayudará a interpretar las señales y a entender los misterios. Pero recuerda, Altea, el conocimiento es un arma de doble filo. Usa tus lecciones con prudencia o el sendero te consumirá». Con esas palabras, Hécate se desvaneció, dejando a Altea sola con el cuervo en la enigmática cabaña. Los días siguientes fueron un torbellino de aprendizaje. Moros le enseñó a leer los símbolos en los libros, a mezclar pociones que desvelaban los secretos de la naturaleza y a escuchar los susurros del viento para interpretar las señales del futuro. Pero cuanto más aprendía, más preguntas surgían, y con ellas una creciente sensación de inquietud. Una noche, mientras practicaba un hechizo frente al caldero, Altea escuchó una risa suave que provenía de uno de los espejos. Se giró rápidamente y vio una figura que parecía ser ella misma, pero con una expresión cruel y ojos llenos de codicia. «Cuidado con lo que deseas», susurró la figura antes de desvanecerse. Altea se quedó helada, con el eco de esas palabras resonando en su mente. La advertencia de Hécate nunca había sido más clara, pero el sendero apenas comenzaba. Las semanas en la cabaña transcurrieron como un sueño extraño. Altea se sumergía cada día más en los misterios que Hécate y Moros le presentaban. Los textos antiguos revelaban secretos olvidados, las pociones desentrañaban fuerzas invisibles y las noches estaban plagadas de visiones. Sin embargo, cuanto más aprendía, más sentía el peso de lo que había elegido. Una noche, mientras hojeaba un pergamino que describía el arte de invocar sombras, Altea notó algo inquietante. El aire dentro de la cabaña parecía más pesado, y las sombras que proyectaban las velas ya no se movían al ritmo habitual. Era como si la oscuridad la estuviera observando. Moros graznó desde su perchero, sacándola de su ensimismamiento. «Ten cuidado, aprendiz», dijo el cuervo, batiendo las alas para equilibrarse. «Hay conocimiento que es como el fuego, puede iluminar, pero también quemar». Altea dejó el pergamino a un lado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Aunque no lo admitía en voz alta, las advertencias de Moros y Hécate resonaban cada vez con más fuerza en su interior. Había algo en aquel lugar, algo latente, esperando a ser liberado. La rutina cambió cuando Hécate reapareció una noche de luna nueva. Las antorchas a su alrededor ardían con un fuego sobrenatural que no emitía calor, y su voz tenía una gravedad que hacía vibrar el aire. «Has progresado, Altea», dijo la diosa caminando lentamente alrededor del caldero humeante. «Pero el verdadero poder no reside en leer símbolos ni en mezclar hierbas. El poder auténtico proviene del equilibrio entre la luz
y la oscuridad dentro de ti. Altea inclinó la cabeza, esperando la lección que sabía que vendría. Hécate alzó una mano y en su palma apareció una esfera de luz pálida, pulsante y viva. «Esta es la chispa de tu alma», explicó. «Su brillo refleja tu esencia, pero también tu fragilidad. Para avanzar en el sendero del conocimiento, debes enfrentarte a tus miedos más profundos. Solo entonces sabrás si estás lista para soportar el peso de la magia». La esfera flotó hacia Altea, girando lentamente frente a ella. La joven sintió un nudo en el estómago mientras extendía las manos para recibirla. Al tocarla, fue como si todo a su alrededor desapareciera. Se encontró en un espacio oscuro, infinito, donde no había tiempo ni dirección. Delante de ella, una figura emergió de las sombras. Era idéntica a ella, pero con los ojos vacíos, llenos de una oscuridad insondable. La figura habló con una voz que resonaba como 1000 susurros. «¿Por qué buscas el conocimiento, Altea?», preguntó la sombra. «¿Es por poder, por venganza, o simplemente por el deseo de llenar el vacío que siempre te ha acompañado?» La pregunta atravesó a Altea como una daga. Las palabras de la sombra no solo eran un eco de sus pensamientos más ocultos, sino una acusación directa. Altea tragó saliva y levantó la cabeza. «Busco comprender el mundo», respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. «He vivido en la ignorancia y el dolor toda mi vida. Si puedo aprender, puedo cambiar mi destino». La sombra se rió, un sonido que hizo que el espacio a su alrededor temblara. «¿Y qué harás cuando descubras que el conocimiento no trae consuelo, sino más preguntas? ¿Qué harás cuando el poder te consuma? ¿Estás preparada para convertirte en algo más que humana?» Antes de que Altea pudiera responder, la sombra se abalanzó sobre ella, fundiéndose en su cuerpo como un río oscuro que llenaba cada rincón de su ser. Por un momento sintió como si se ahogara, pero luego algo dentro de ella se encendió. Una chispa, débil al principio, pero suficiente para empujar la oscuridad hacia afuera. Altea abrió los ojos y se encontró nuevamente en la cabaña. Moros estaba a su lado, mirándola con curiosidad, mientras Hécate observaba desde las sombras. «Bien hecho», dijo la diosa, asintiendo ligeramente. «Pero este es solo el primer paso. Ahora, el verdadero aprendizaje comienza». En los días que siguieron, Altea notó que algo había cambiado en ella. Las palabras en los libros antiguos ya no eran crípticas. Podía leerlas con claridad. Los ingredientes de las pociones parecían hablarle, revelándole sus propiedades sin necesidad de experimentos. Incluso el viento que susurraba entre los árboles traía mensajes que ahora podía comprender. Pero con este conocimiento también llegó una nueva carga. A veces, mientras trabajaba en la cabaña, sentía la presencia de la sombra dentro de ella, susurrándole tentaciones y recordándole que el poder siempre tenía un precio. Una noche, mientras practicaba un ritual que debía proteger la cabaña de fuerzas externas, algo salió mal. Un viento helado irrumpió en la habitación, apagando las velas y llenando el aire con un olor a ozono. Altea trató de recuperar el control, pero la sombra dentro de ella aprovechó su distracción y se manifestó. La figura oscura apareció en el centro de la habitación, riéndose con una voz que helaba la sangre. «Creíste que podías encerrarme, ¿verdad?», dijo la sombra, moviéndose como humo. «Pero yo soy parte de ti, Altea. No puedes deshacerte de mí». Altea se tambaleó hacia atrás, sintiendo que el miedo amenazaba con paralizarla. Pero entonces recordó las palabras de Hécate. El verdadero poder reside en el equilibrio. Respiró hondo y alzó las manos, enfrentándose a la sombra con una resolución renovada. «No te temo», dijo, con una voz que resonaba con más fuerza de la que esperaba. «Eres parte de mí, sí, pero no me controlas.
Juntas podemos lograr algo más grande, pero solo si te sometes a mi voluntad. La sombra se detuvo, sorprendida por la respuesta. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luego, como un remolino de humo, la sombra se desvaneció, fusionándose nuevamente con Altea. Esta vez, sin resistencia. Moros graznó desde su percha, rompiendo el silencio. Eso fue inesperado, pero prometedor. Altea dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sabía que la batalla con la sombra no había terminado. Pero por primera vez sentía que tenía el control. A la mañana siguiente, Hécate apareció de nuevo, llevando en sus manos un pergamino sellado. Has demostrado que tienes la fuerza para enfrentar tus propios demonios, Altea. Ahora es momento de que aprendas a enfrentarte a los del mundo exterior. Este pergamino contiene el primer reto que deberás superar fuera de este refugio. Altea tomó el pergamino con manos temblorosas, pero cuando lo abrió y leyó las palabras inscritas, una chispa de emoción se encendió en su pecho. El camino apenas comenzaba y estaba lista para enfrentarlo. La mañana llegó envuelta en un manto de niebla, como si el bosque supiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Altea salió de la cabaña sosteniendo el pergamino que Hécate le había entregado la noche anterior. Las palabras grabadas en él no eran muchas, pero su significado era profundo. Viaja al Valle de los Ecos Perdidos. Allí enfrentarás la primera prueba de tu alma como guardiana del equilibrio. El Valle de los Ecos Perdidos era un lugar que Altea había oído mencionar en sus lecturas. Era un lugar maldito, donde los lamentos de aquellos que habían desafiado las leyes de la magia resonaban eternamente. Según las historias, nadie que entraba en ese valle salía igual. Algunos regresaban con el alma destrozada y otros simplemente desaparecían. Altea guardó el pergamino en el interior de su capa y se giró hacia Moros, que la observaba desde su percha habitual. «Moros, ¿vendrás conmigo?», preguntó, su voz temblorosa pese a sus esfuerzos por sonar decidida. El cuervo inclinó la cabeza, evaluando la sinceridad de su pregunta. «El valle no es un lugar para los débiles, niña. Si no estás completamente segura, es mejor que no vayas. Pero si decides enfrentarlo, no te abandonaré». Altea asintió. No tenía dudas. Había elegido este camino, y aunque la sombra dentro de ella seguía acechándola, sabía que esta era la única manera de comprender quién era realmente. El viaje hacia el valle fue arduo. Los días parecían estirarse y el bosque se volvía cada vez más extraño a medida que avanzaban. Los árboles se retorcían en formas imposibles y el suelo emitía un leve resplandor en la oscuridad, como si guardara secretos bajo la superficie. Moros volaba delante de ella, guiándola por senderos que parecían desaparecer tan pronto como los cruzaban. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, Altea llegó al borde del valle. Un aire pesado y frío la envolvió, y el sonido de un murmullo constante llenó sus oídos. Era como si miles de voces hablaran a la vez, susurrando secretos y lamentos que no alcanzaba a comprender. Moros aterrizó en su hombro, clavando sus ojos brillantes en ella. «Estamos aquí. Lo que te espera dentro dependerá de ti sola. Yo puedo aconsejarte, pero no interferir». Altea respiró hondo y dio el primer paso hacia el valle. El suelo bajo sus pies era suave, casi como ceniza, y el murmullo se hizo más fuerte. A medida que avanzaba, las sombras alrededor de ella comenzaron a tomar formas. Primero eran vagas figuras humanas, pero poco a poco se definieron, mostrándole rostros que le resultaban inquietantemente familiares. «¿Altea?», dijo una voz detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a una figura que reconoció de inmediato: su padre.
Estaba exactamente como lo recordaba antes de desaparecer en el mar, con el cabello revuelto por el viento y los ojos llenos de calidez. Altea sintió un nudo en el pecho. «No puede ser», murmuró. La figura sonrió y dio un paso hacia ella. «Hija, he estado esperando este momento. Ven conmigo. Déjame guiarte lejos de este lugar maldito». Altea sintió lágrimas correr por sus mejillas. Quería correr hacia él, abrazarlo y pedirle que nunca la dejara. Pero entonces recordó las historias del valle. Las sombras aquí no eran reales. Eran manifestaciones de los deseos y temores más profundos de quienes se atrevían a entrar. «Tú no eres real», dijo, con voz temblorosa pero firme. La figura de su padre se detuvo y la calidez en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y vacía. «¿No lo soy? ¿Y si te dijera que tu decisión de buscar este camino fue lo que me condenó?», respondió la figura, su voz transformándose en un gruñido bajo. «Si me hubieras llamado antes, quizá todo sería diferente». Altea cerró los ojos, tratando de bloquear las palabras. Sabía que las sombras intentaban quebrarla, pero no podía permitirse dudar. Respiró profundamente y repitió para sí misma que aquello no era real. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. Moros graznó suavemente desde su hombro. «Bien hecho, aprendiz, pero no te relajes. Esto es solo el comienzo». A medida que se adentraba más en el valle, las sombras se volvían más insistentes. Algunas adoptaban formas monstruosas, mientras que otras parecían ser proyecciones de sus propios miedos y culpas. Cada paso era una lucha, pero Altea mantenía su resolución. Finalmente llegó al centro del valle, donde un antiguo altar de piedra se alzaba bajo un cielo cubierto de nubes negras. Sobre el altar había una antorcha apagada y una daga con inscripciones que brillaban débilmente. Hécate apareció, emergiendo de las sombras como un espectro. Su figura era imponente y su voz resonó en el aire como un trueno. «Has llegado al corazón del valle, Altea. Pero el reto final aún te espera. Ante ti hay dos objetos, la antorcha, que simboliza la luz del conocimiento, y la daga, que representa el poder de la acción. Debes elegir uno, pero recuerda que tu decisión no solo definirá tu destino, sino también quién eres en lo más profundo». Altea miró los objetos, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a ella. La antorcha prometía claridad y sabiduría, pero sabía que la luz podía ser cegadora. La daga ofrecía poder y control, pero también implicaba un costo. «¿Qué harás, aprendiz?», preguntó Hécate, observándola con sus ojos brillantes. Altea respiró profundamente y se acercó al altar. Miró primero la antorcha y luego la daga, tratando de escuchar a su instinto. Finalmente, extendió la mano y tomó. Los dedos de Altea se cerraron lentamente alrededor de la daga. Su peso era inesperado, como si estuviera hecha no solo de metal, sino también de las decisiones que habían marcado a quienes la habían empuñado antes. Sintió un calor recorrer su brazo, subiendo por su cuerpo hasta llegar a su pecho, donde se mezcló con los ecos de la sombra que habitaba en su interior. Hécate la observaba desde las sombras, su expresión serena pero impenetrable. Finalmente, la diosa habló. «Has elegido la daga, símbolo del poder y la acción. Muchos creen que esto es un camino hacia la destrucción, pero en realidad es una herramienta. La daga no es más que un reflejo de quien la empuña. Lo que hagas con ella determinará si te consume o te libera». Altea sostuvo la daga frente a ella, estudiando las inscripciones que brillaban débilmente a lo largo de la hoja. Las palabras parecían cambiar cada vez que las leía, como si adaptaran su significado a quien las miraba. Moros graznó desde su hombro. «No te distraigas con la apariencia de las cosas, aprendiz», advirtió el cuervo. «Es fácil perderse en los símbolos y olvidar el propósito.
Altea asintió y volvió su atención hacia Hécate. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó. La diosa extendió una mano hacia la antorcha que aún reposaba en el altar. Con un movimiento fluido la encendió, y su luz proyectó largas sombras que parecían moverse con vida propia. «Tu elección no termina aquí», respondió Hécate, señalando con un gesto hacia el horizonte. «El valle guarda un último desafío. Debes llevar la daga a la cima de esa colina», dijo, indicando un promontorio oscuro que apenas se distinguía entre la bruma. «Allí encontrarás el corazón de tu verdadero conflicto». El ascenso hacia la colina fue lento y arduo. Cada paso parecía exigir más esfuerzo, como si el aire se volviera más denso cuanto más subía. A su alrededor, las sombras danzaban, susurrándole cosas que ella no quería escuchar, recuerdos dolorosos, temores que había intentado enterrar y visiones de un futuro incierto. En un momento, la sombra dentro de ella comenzó a manifestarse de nuevo, pero esta vez no como una figura aparte. Altea podía sentirla en su mente, hablándole con una voz que era una mezcla de la suya propia y algo mucho más oscuro. «¿Por qué luchar contra mí, Altea?», susurró la sombra. «Somos lo mismo. Si me aceptas, puedo darte el poder que necesitas para superar cualquier obstáculo. Juntas podríamos ser invencibles». Altea apretó los dientes y siguió caminando. Sabía que ceder a la sombra significaba perderse a sí misma, pero también era consciente de que no podía simplemente ignorarla. La advertencia de Hécate resonaba en su mente. El poder reside en el equilibrio. Aceptar su oscuridad no significaba dejar que la controlara. Cuando finalmente llegó a la cima, encontró un círculo de piedras antiguas, cubiertas de inscripciones similares a las de la daga. En el centro del círculo había un pozo profundo, y de su interior emanaba una luz pulsante como el latido de un corazón. Moros voló hasta una de las piedras y la miró con sus ojos brillantes. «Este es el lugar, aprendiz», dijo. «El pozo contiene la esencia de tu conflicto. Si eres capaz de enfrentarlo, podrás liberar el verdadero potencial de la daga. Pero ten cuidado, lo que veas ahí será tan real como tú lo permitas». Altea se acercó al borde del pozo, sintiendo cómo la luz que emanaba de él envolvía su rostro. Al asomarse, vio reflejada una escena que la dejó sin aliento. Dentro del pozo se desplegaba una visión de su aldea, pero no como la recordaba. Estaba destruida, las casas reducidas a escombros y el cielo cubierto de humo. En el centro de la plaza principal, vio a una figura que reconoció al instante. Era ella misma, pero envuelta en un manto de sombras, con la daga en su mano y los ojos brillando con un rojo antinatural. La visión de su yo alternativo la miró y sonrió con crueldad. «¿Ves lo que puede ser?», dijo la figura, alzando la daga con un gesto teatral. «Este poder puede ser tuyo. Todo lo que necesitas es dejar de resistirte. Abraza la oscuridad y el mundo entero estará a tus pies». Altea sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esta visión no era una mera advertencia, era una posibilidad real, un reflejo de lo que podría ocurrir si perdía el control. «No», dijo en voz alta, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. «No soy tú. No quiero ese futuro». La figura en el pozo rió, una risa que resonó como un trueno en la cima de la colina. «Entonces, demuéstralo», dijo, y en un instante salió del pozo, materializándose frente a Altea como una copia exacta de ella misma. La batalla que siguió fue tanto física como mental. La sombra atacó con movimientos rápidos y precisos, utilizando la daga como un arma mortal. Altea apenas lograba esquivar los golpes, y cada vez que intentaba defenderse, sentía que la sombra anticipaba sus movimientos. Pero entonces recordó las palabras de Moros. «El poder no está en el objeto,
sino en cómo lo usas. En un momento de claridad, Altea se detuvo y bajó la daga. La sombra se detuvo también, confundida por su reacción. «No voy a luchar contra ti», dijo Altea, su voz firme. «No necesito destruirte para vencerte. Eres parte de mí y te acepto. Pero yo soy quien tiene el control, no tú». La sombra pareció tambalearse, su figura desvaneciéndose lentamente mientras una expresión de asombro cruzaba su rostro. Finalmente se disipó en el aire, dejando solo la calma detrás. Cuando todo terminó, Hécate apareció una vez más, con una expresión que podría haber sido una sonrisa. «Has hecho algo que muchos no logran, Altea», dijo la diosa. «Has enfrentado tu oscuridad y la has integrado en lugar de temerla. Ahora, la daga que llevas no es solo un arma, sino una extensión de tu alma». Altea miró la daga, que ahora brillaba con una luz tenue, pero constante. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que había dado un paso importante hacia su destino. Moros graznó desde su percha, y por primera vez, Altea sintió una pequeña chispa de esperanza. Estaba lista para lo que viniera después. El valle de los ecos perdidos parecía diferente mientras Altea descendía de la colina. El aire, antes denso y opresivo, ahora se sentía ligero, como si la carga de las sombras hubiera disminuido. Las formas oscuras que antes susurraban y acechaban en los márgenes del paisaje, ahora se desvanecían, dejando un extraño vacío. Moros volaba en círculos sobre ella, sus ojos brillantes escaneando el horizonte. Finalmente se posó en su hombro y habló, su tono más solemne de lo habitual. «Has hecho algo que pocos logran, aprendiz. Integrar la sombra no es solo un acto de fuerza, es un acto de entendimiento. Pero no te equivoques, este equilibrio es frágil. Un paso en falso puede desmoronarlo todo». Altea asintió, el peso de las palabras de Moros resonando en su interior. La daga, que ahora colgaba de su cinturón, parecía más ligera, pero al mismo tiempo pulsaba con una energía que no podía ignorar. Era un recordatorio constante de lo que había enfrentado y lo que aún estaba por venir. Cuando Altea regresó a la cabaña, encontró a Hécate esperándola en el umbral. La diosa parecía más imponente que nunca, envuelta en un manto que parecía tejido con fragmentos de la noche misma. En sus manos llevaba un pequeño espejo de bronce, cuyo marco estaba tallado con figuras de serpientes y antorchas entrelazadas. «Bienvenida de vuelta, Altea», dijo Hécate, su voz resonando con una calma que tenía el peso de una sentencia. «Has superado la primera prueba, pero este viaje no se trata solo de confrontar tus miedos. Ahora debes aprender a usar el equilibrio que has alcanzado para guiar a otros». Hécate extendió el espejo hacia Altea, quien lo tomó con cuidado. Al mirarse en él, no vio su reflejo, sino un paisaje diferente. Una aldea al borde de un lago, rodeada de colinas. Podía ver a sus habitantes moviéndose con rapidez, como si estuvieran preparándose para algo, y en el centro de la aldea, un templo antiguo que irradiaba una energía inquietante. «Este lugar está siendo corrompido por fuerzas que no entienden», explicó Hécate. «Un grupo de hombres ambiciosos ha desatado una magia que está fuera de su control. Si no intervienes, no solo la aldea perecerá, sino que esta corrupción podría extenderse más allá». Altea sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que no podía rechazar la misión, pero la idea de enfrentarse a algo tan peligroso la llenaba de dudas. «¿Cómo puedo detener algo así?», preguntó, su voz apenas un susurro. Hécate alzó una ceja, su mirada penetrante. «No se trata de detener, sino de comprender. Recuerda, la magia no es buena ni mala, solo es. El resultado depende de cómo la equilibres. Usa lo que has aprendido y confía en tu intuición». El viaje hacia la aldea tomó varios días. Durante el trayecto,
Altea no podía apartar la vista del espejo. Cada vez que lo miraba, la imagen del templo se volvía más nítida y podía sentir la energía corrupta que emanaba de él como una presión en su pecho. Cuando finalmente llegó a la aldea, la encontró sumida en el caos. Los aldeanos corrían de un lado a otro, cargando cubos de agua para apagar incendios que parecían brotar espontáneamente de la tierra. El aire estaba cargado de un olor acre y el cielo sobre el templo estaba cubierto de nubes negras que giraban en espiral. Moros graznó desde su hombro, su voz cortando el ruido. Esto es lo que ocurre cuando los mortales juegan con fuerzas que no comprenden. ¿Qué harás, aprendiz? Altea no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dirigió al centro de la aldea, donde un grupo de hombres y mujeres se había reunido alrededor de un anciano que parecía estar dirigiendo los esfuerzos. Al verla llegar, el anciano se giró hacia ella, sus ojos llenos de desconfianza. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz áspera pero autoritaria. «Soy Altea, enviada por Hécate», respondió ella, con un tono que intentaba transmitir calma y autoridad. «Estoy aquí para ayudar». Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas. Algunos murmuraron entre ellos, mencionando el nombre de Hécate con un tono reverencial, pero otros parecían más escépticos. «Si realmente vienes de parte de la diosa, entonces sabes lo que hemos desatado», dijo el anciano. «El templo ha despertado. Algo dentro de él está vivo y furioso. Hemos intentado calmarlo, pero todo lo que hacemos parece empeorar las cosas». Altea asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. No podía perder tiempo. Miró hacia el templo, su estructura imponente rodeada de una energía pulsante, y sintió que la daga en su cinturón vibraba levemente. «Llévenme allí», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. El camino al templo fue breve, pero intenso. A medida que se acercaban, el aire se volvía más pesado, y cada paso requería más esfuerzo. Los aldeanos que la acompañaban se detuvieron a cierta distancia, incapaces de seguir adelante, pero Altea continuó, impulsada por una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Cuando cruzó el umbral del templo, fue como entrar en otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas que brillaban con una luz tenue, y en el centro de la sala principal había un altar de piedra negra, rodeado por un círculo de fuego azul. En el altar, una esfera de energía palpitaba como un corazón vivo. La sombra dentro de Altea se agitó y por un momento sintió que quería escapar. Pero esta vez, en lugar de resistirse, aceptó su presencia. Sabía que la oscuridad dentro de ella era parte de lo que la hacía fuerte. «¿Qué ves?», preguntó Moros, posándose en una columna cercana. «Una energía desequilibrada», respondió Altea. «Está fuera de control porque fue invocada sin conocimiento, pero también está buscando un ancla, algo que le dé forma». Se acercó al altar con cautela, sacando la daga de su cinturón. Podía sentir que la esfera reaccionaba a su presencia, pulsando con más intensidad. «Voy a estabilizarla», dijo, más para sí misma que para Moros. Alzó la daga y la colocó sobre el altar, dejando que la energía de la esfera fluyera hacia ella. El impacto fue inmediato. Una ráfaga de viento recorrió el templo, apagando el fuego azul y haciendo que las inscripciones brillaran con más intensidad. La energía parecía luchar contra la daga, pero Altea se mantuvo firme, canalizando todo lo que había aprendido sobre equilibrio. Finalmente, la esfera se calmó, reduciéndose hasta desaparecer por completo. Cuando salió del templo, los aldeanos la esperaban con expresiones de asombro. El cielo sobre la aldea estaba despejado, y el aire ya no tenía el peso opresivo de antes. El anciano se acercó, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Has salvado nuestra aldea. No sabemos cómo agradecerte». Altea miró el templo una última vez, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento.
sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. «No lo hice sola», respondió, mirando a Moros. «Pero ahora deben aprender a respetar las fuerzas que han invocado». Mientras la aldea volvía a la calma, Altea comenzó a preparar su regreso. Sabía que Hécate estaría esperando y que su próxima prueba no tardaría en llegar. El viaje de regreso al refugio de Hécate fue silencioso. Altea caminaba con la daga ahora más pesada en su cinturón, no por su peso físico, sino por lo que representaba. La prueba en el templo había cambiado algo dentro de ella, un entendimiento más profundo de lo que significaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Pero sabía que su misión estaba lejos de terminar. Moros volaba a su lado, observándola con sus ojos brillantes. Finalmente rompió el silencio. «¿Te das cuenta de lo que hiciste, aprendiz?», dijo, su tono más serio de lo habitual. «Al estabilizar la energía del templo, no solo salvaste esa aldea, sino que alteraste algo mucho más grande». Altea frunció el ceño, pero no dejó de caminar. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa que has llamado la atención de fuerzas que trascienden este mundo», respondió Moros. «La magia que equilibraste no es ordinaria. Era un fragmento de algo mucho más antiguo y peligroso. Y ahora saben de ti». Altea sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no respondió. Sabía que cualquier duda o temor que expresara solo fortalecería aquello que la observaba desde las sombras. Cuando llegó al refugio, Hécate ya la esperaba, esta vez dentro de la cabaña. La diosa estaba sentada frente al caldero humeante, sus manos cruzadas sobre el regazo. Altea sintió inmediatamente que algo era diferente. Había una tensión en el aire, una expectativa que no podía ignorar. «Altea», dijo Hécate, su voz resonando como un eco en la pequeña habitación. «Has demostrado tu fuerza y tu capacidad para manejar el equilibrio, pero con cada paso que das, te acercas más al límite de lo que puedes controlar». «Lo sé, mi señora», respondió Altea, inclinando ligeramente la cabeza. «Moros me advirtió que lo que enfrenté en el templo era solo una parte de algo mayor». Hécate asintió lentamente, su mirada penetrante. «Eso es correcto. El fragmento que estabilizaste pertenece a una fuerza que ha estado dormida durante siglos, pero tu intervención la ha despertado. Ahora sabe que existes y pronto intentará probarte». Altea sintió que el peso de la daga en su cinturón aumentaba de nuevo. Sabía que las palabras de Hécate no eran una advertencia vacía, sino una preparación para lo que estaba por venir. «¿Qué debo hacer?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. Hécate se levantó, sus movimientos tan fluidos como un río, y se acercó al caldero. Agitó su superficie con una vara de madera oscura, y las imágenes comenzaron a formarse en el agua. Un paisaje desolado, con montañas negras y un cielo rojo como la sangre. En el centro, un portal que brillaba con una luz oscura y pulsante. «Debes viajar a este lugar», dijo la diosa señalando el portal. «Es el origen de la fuerza que enfrentaste en el templo. Si no la detienes aquí, se extenderá, consumiendo todo a su paso. Pero debes saber que este viaje no será como los anteriores. Este no es solo un desafío para tu fuerza, sino para tu alma misma». La partida fue inmediata. No había tiempo para preparativos, solo para la determinación. Hécate le proporcionó un amuleto, una pequeña piedra negra tallada con runas que brillaban con una luz tenue. «Este amuleto te protegerá de las influencias más oscuras del portal, pero su poder es limitado», advirtió Hécate. «No dependas de él más de lo necesario». El paisaje cambió rápidamente a medida que Altea se acercaba a su destino. Las montañas negras que había visto en el caldero surgieron en el horizonte, imponentes y amenazantes. El aire era espeso, cargado de una energía que hacía difícil respirar,
pero Altea siguió avanzando, con Moros a su lado. «Este lugar es un nodo de poder», explicó el cuervo mientras volaba a baja altura. «Aquí convergen fuerzas que los mortales apenas pueden comprender. Si pierdes el equilibrio, será el fin». Altea apretó la daga en su cinturón, recordando todo lo que había aprendido. Sabía que el peligro era real, pero también sabía que había llegado demasiado lejos como para retroceder. Cuando finalmente llegó al portal, la energía que emanaba de él era casi insoportable. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, danzando en patrones que hipnotizaban y confundían. Altea sacó la daga, su hoja brillando débilmente en respuesta a la energía del portal. De repente, una figura emergió de la luz oscura del portal. Era alta y delgada, con una silueta que parecía cambiar constantemente, como si estuviera hecha de humo y fuego. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, y su voz resonó como un trueno cuando habló. «Tú eres quien perturbó mi descanso», dijo la figura, sus palabras llenas de desprecio. «Eres valiente, mortal, pero también insensata. Este lugar no es para ti». Altea dio un paso adelante, sosteniendo la daga frente a ella. «No busco destruirte», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Pero no puedo permitir que tu poder consuma este mundo». La figura rió, un sonido que hizo temblar el suelo bajo los pies de Altea. «¿Y qué crees que puedes hacer contra mí? Soy eterno. Soy el equilibrio roto que siempre buscará restaurarse». Con esas palabras, la figura se lanzó hacia ella y el portal explotó en una ráfaga de energía que iluminó el cielo rojo. La batalla que siguió fue caótica. Altea apenas podía distinguir entre la figura y las sombras que la rodeaban, pero se mantuvo firme, recordando las lecciones de Hécate. Usó la daga para canalizar su propia energía, trazando patrones en el aire que repelían los ataques de la figura. Cada golpe que recibía parecía arrancarle un pedazo de su alma, pero también sentía que cada movimiento la hacía más fuerte, más consciente de su propio poder. Finalmente, en un momento de claridad, recordó las palabras de Hécate: «El equilibrio reside en aceptar lo que eres, no en destruirlo». Bajó la daga dejando de luchar y miró directamente a los ojos de la figura. «No voy a destruirte», dijo, «pero tampoco te dejaré consumir este mundo. Juntos podemos encontrar un nuevo equilibrio». Por un momento, el caos cesó. La figura pareció confundida y luego, lentamente, se desvaneció, dejando solo el portal, ahora calmado y pulsando con una luz tenue. Cuando todo terminó, Altea cayó de rodillas, agotada pero triunfante. Moros se posó a su lado, observándola con una mezcla de respeto y preocupación. «Lo lograste, aprendiz», dijo el cuervo. «Pero este no es el final. El equilibrio siempre será una lucha». Altea asintió, levantándose con esfuerzo. Sabía que su viaje no había terminado, pero por primera vez sintió que estaba preparada para lo que viniera. La cabaña de Hécate estaba en calma cuando Altea regresó. El aire era fresco, cargado con el aroma de la tierra después de la tormenta, y las antorchas que marcaban el camino a la entrada ardían con un fuego tranquilo. Altea avanzó lentamente con el cuerpo y el alma cansados, pero con una resolución que nunca había sentido antes. Moros volaba en círculos sobre ella, pero esta vez permanecía en silencio, como si entendiera que las palabras eran innecesarias. Cuando Altea cruzó el umbral de la cabaña, encontró a Hécate esperándola junto al caldero, con una expresión que parecía combinar orgullo y gravedad. «Has regresado», dijo la diosa, sus ojos brillando con un fuego que no necesitaba luz. «Y veo que llevas algo más que la daga contigo». Altea asintió, colocando la daga sobre la mesa. Su hoja,
que antes reflejaba una luz tenue, ahora parecía completamente transparente, como si hubiera absorbido no solo la energía del portal, sino también las lecciones de su portadora. «Enfrenté la oscuridad en el portal», dijo Altea. «No intenté destruirla. En lugar de eso, acepté su existencia y busqué equilibrarla». Hécate inclinó la cabeza, su sonrisa apenas perceptible. «Has comprendido una verdad que muchos no logran ver», dijo la diosa. «La magia, la oscuridad, incluso el miedo, no son nuestros enemigos. Son partes de un todo que debemos aceptar si queremos comprendernos a nosotros mismos y al mundo». Altea sintió que el peso de sus experiencias comenzaba a disiparse. Había llegado a este lugar llena de dudas y temores, pero ahora, aunque todavía sentía el eco de esas emociones, ya no la controlaban. Esa noche, Hécate llevó a Altea a una colina cercana. Desde allí, podían ver el horizonte extendiéndose hacia lo desconocido, iluminado por un cielo estrellado. La diosa se sentó junto a ella, sosteniendo una antorcha cuyo fuego parecía bailar al ritmo del viento. «Altea, tu viaje apenas comienza», dijo Hécate, su tono más suave que nunca. «Lo que has aprendido hasta ahora es solo la base. El equilibrio que has alcanzado debe ser nutrido constantemente, porque siempre habrá fuerzas que intenten romperlo». «¿Cómo puedo mantenerlo?», preguntó Altea, su mirada fija en las estrellas. «Siento que, aunque he aprendido mucho, todavía hay tanto que no entiendo». Hécate extendió la antorcha hacia ella y cuando Altea la tomó, sintió que el fuego era cálido, pero no quemaba. «La respuesta está en las decisiones que tomes», dijo la diosa. «Cada acción, cada pensamiento contribuye al equilibrio. No se trata de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con sabiduría y compasión». Durante los días siguientes, Altea permaneció en la cabaña, recuperándose y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. Moros la observaba desde su percha, ofreciendo comentarios ocasionales, pero dándole el espacio que necesitaba. Una mañana, mientras revisaba los libros que había dejado a medias antes de su viaje, encontró un pergamino que no recordaba haber visto antes. Estaba enrollado con una cinta roja y al abrirlo encontró un mensaje escrito con una caligrafía elegante pero firme. «El equilibrio no es el final, sino el principio. Sigue el camino que has elegido, pero recuerda, siempre habrá encrucijadas. Hécate». Altea sonrió al leer las palabras. Sabía que Hécate tenía razón. Su viaje no había terminado y el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez sentía que estaba preparada para enfrentarlos. Antes de partir, Altea y Hécate compartieron una última conversación. La diosa estaba de pie junto al caldero, observando cómo el fuego consumía las hierbas que había lanzado dentro. «¿Qué harás ahora, Altea?», preguntó Hécate, girándose hacia ella. Altea tomó un momento para responder, reflexionando sobre la pregunta. «Viajaré», dijo finalmente. «Buscaré otros lugares como el Valle de los Ecos Perdidos y el Templo. Hay más desequilibrios en el mundo, y si puedo ayudar, lo haré». Hécate asintió, satisfecha con la respuesta. «Entonces toma esto», dijo, entregándole una pequeña antorcha de bronce. «Es un símbolo de todo lo que has aprendido aquí. Úsala no solo para iluminar tu camino, sino también para guiar a otros». Altea tomó la antorcha, sintiendo el peso simbólico del objeto. Era un recordatorio de su conexión con Hécate, pero también de la responsabilidad que ahora cargaba. Cuando Altea dejó la cabaña por última vez, el bosque parecía más vivo que nunca. Los árboles susurraban palabras de despedida y el aire estaba lleno de un aroma fresco y revitalizante. Moros volaba delante de ella, marcando el camino. «¿Lista para lo que viene?», preguntó el cuervo, girando la cabeza hacia ella. Altea sonrió.
su confianza renovada. Más que nunca, mientras caminaba hacia el horizonte, sabía que su historia estaba lejos de terminar. El mundo estaba lleno de magia, tanto luminosa como oscura, y su misión era encontrar el equilibrio entre ambas. Y aunque el camino sería difícil, sabía que no estaría sola. La voz de Hécate resonaba en su mente, recordándole que el verdadero poder no estaba en la fuerza, sino en la sabiduría. Y así comenzó el próximo capítulo de su vida, no como una aprendiz, sino como una guardiana del equilibrio, lista para enfrentar las sombras y la luz con la misma determinación. La historia de Althea nos recuerda que la verdadera fuerza no radica en negar nuestras sombras, sino en aceptarlas como parte de quienes somos. Todos enfrentamos momentos de oscuridad, pero es nuestra capacidad para encontrar el equilibrio lo que define quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. El viaje de Althea es el viaje de todos nosotros, un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil, siempre hay luz, incluso en los rincones más oscuros de nuestra alma. Si te gustó esta leyenda, regálanos un me gusta y compártela con tus amigos. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Un abrazo y nos vemos en la próxima historia llena de misterio.